Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Cena Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica y aquellos temas de interés nacional, social, local, regional, por qué no decirlo mundial, la COVID-19 y las vacunas. Hoy con dos personalidades en el tema, en el ámbito académico. La doctora Diana García Ramón, experta en biotecnología molecular, docente y catedrática de la Universidad Internacional del Ecuador. También me acompaña la doctora Andrea Gómez Ayora, epidemióloga y actualmente experta en salud pública por la Universidad de Chile. A ambas, buenas noches, bienvenidas a Bajo la Lupa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la comparecencia y la gentileza de prestar no solamente su persona, sino su tiempo y también sus conocimientos. A ver, arranco brevemente con un panorama de lo que está ocurriendo en ese marco, la COVID-19 y las vacunas. Voy con Andrea y luego con Diana. 1 minuto máximo, por favor, para arrancar. Andrea. Bueno, en general, en el caso de nuestro país, hablando ya de lo que está sucediendo, creo que uno de los problemas que hemos tenido como país es el no tener un plan de vacunación claro, transparente, oportuno, que nos pueda dar cuenta de cuál es el proceso y cuáles son los pasos que se van a seguir por parte del gobierno nacional y también que le pueda dar una claridad y una confianza a la población. Creo que esa es una de las claves para que un proceso de vacunación sea exitoso, es tener una confianza de la población y que la población tenga claridad de cuándo se va a vacunar, de cuál va a ser su turno y le permita tomar la mejor decisión, obviamente, pero también que tenga la tranquilidad y la confianza de que su vacuna va a llegar y que además su segunda dosis llegará en el momento oportuno, pero además el buen trato y la confianza sea la autoridad sanitaria. Falta mucho en nuestro país, ojalá haya un cambio en términos del manejo de la pandemia en su generalidad, porque hay que tomar en cuenta que la vacunación es una acción más de salud pública que debería ser parte de una política pública de control de pandemia. Eso es lo que falta en nuestro país. Gracias, Andrea. Diana, por favor. Sí, comparto lo que dice Andrea. Creo que nos falta mucha política pública en el tema de la vacunación, en el tema del manejo también de la COVID durante ya este año que ha durado la pandemia. Además de eso, también creo que es importante los medios de comunicación y el estar bien informados. Me parece que un problema grande también que tenemos es la desinformación acerca de las vacunas, de lo que puede causar las vacunas, del riesgo-beneficio que tienen, y eso creo que incrementa el miedo en la población. Entonces, también es importante controlar lo que se dice o la información que llega a la población en general, porque mucha gente tiene miedo de la vacuna y creo que el miedo es basado en el desconocimiento y en la desinformación. Gracias, Diana. A ver, arranco entonces. Es más que una entrevista como las que he tenido con ambas, porque no es primera vez que comparecen a Bajo la Lupa, hoy quiero dedicar a las audiencias. Bueno, siempre lo hacemos, pero hoy de manera especial. Hemos recabado preguntas de la audiencia y quiero hacérselas a cada una de ustedes con base a su expertise para que puedan brindar luces precisamente a propósito de lo que dice Diana respecto a que una desinformación del manejo de vacunación y lo que dice Andrea también sobre que no hay una prolijidad en el proceso de manejo de la COVID-19 y el proceso de vacunación por parte de la entidad pública. Entonces, arranco. Comienzo con Diana. Pregunta de la audiencia. Ayer viernes, el municipio de Guayaquil, el GAL cantonal de Guayaquil, hizo un anuncio de que ya el gobierno nacional les va a permitir, más que les va a permitir, le va a entregar dosis de vacuna Sinovac China para poder a su vez a los ciudadanos hacerla. Creo que anda por el
alrededor de los cientos de miles, no sé si hasta menos, me corregirá Andrea, no recuerdo ahora la cifra exacta, la alcaldesa lo dijo, pero bueno, en todo caso. El director de salud del CAT cantonal de Guayaquil dijo que ellos no iban a recibir AstraZeneca por precisamente lo que está causando trombos. Hemos ya visto lo que ha dicho la EMA, la entidad de salud en Europa respecto a AstraZeneca y también en los casos que se han dado al respecto. Doctora Diana, ¿qué hacer? Como país, ¿prescindimos de AstraZeneca o vamos a ese criterio que en su momento salió de la misma EMA, que los beneficios son mayores que los riesgos? Ya, sin duda alguna yo estoy de acuerdo en que los beneficios son mayores que los riesgos. No podemos prescindir ahora de ninguna de las vacunas que hay. Creo que todas son un arma poderosa para poder combatir y poder salir de esta pandemia. Entonces, no tenemos la capacidad de decir, no, AstraZeneca no queremos, porque realmente nosotros como país tampoco tenemos investigación en vacunas, no hemos creado nosotros nuestra propia vacuna para decir, no, rechazamos esa vacuna porque nosotros como país, como investigación en el país, como científicos en el país, estamos garantizando a nuestra población que les vamos a proporcionar otra vacuna que sea mejor que la que estamos planteando, la de AstraZeneca. Entonces, no creo de ningún medio que tengamos que prescindir de ninguna de las vacunas. Hace mal el GAT cantonal de Guayaquil en decir que no van a recibir AstraZeneca y puntualizo más, para no aplicar para no aplicar la vacuna a adultos mayores porque precisamente según el director de salud estarían creando trombos. ¿Hace mal el municipio de Guayaquil? Muy mal, hace muy mal, creo. Realmente no sé si es que ellos tienen un aporte científico, si es que realmente ellos en qué se basan para decir esto. Entonces, yo creo que en el país hay muchísimos científicos, lo hacemos gratis, no cobramos por estas cosas, y yo creo que tienen que asesorarse. Entonces, el problema viene desde ahí, de la falta de asesoramiento que tenemos en el tema en todo el tema de la pandemia. Si es que la pandemia no fuera un tema tan político y fuera un tema en el que se permitiera que personal capacitado, epidemiólogos, científicos, estuvieran dando pautas para manejar la pandemia, nos hubiese ido mucho mejor. Entonces sí creo que es un error tremendo. Creo que tendrían que ver las recomendaciones de otros países. En Europa, por ejemplo, lo que se va a hacer en España se ha cambiado la edad de vacunación. Entonces se va a poner AstraZeneca a personas que tengan entre 60 y 69 años, que es una población bastante grande. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a desaprovechar? Si hay pocos casos de trombos, la probabilidad de trombos es poca, es baja, se da en mujeres y el riesgo es más alto entre los 20 y los 29 años. Entonces, para mí lo mejor sería decir, bueno, a las personas entre 20 y 29 años se les va a administrar otra vacuna, pero a las demás personas vamos a poner AstraZeneca. Entonces, no podemos desperdiciar estos recursos, es un error. Gracias, doctora Diana García. Voy con la doctora Andrea Gómez. A ver, ya vimos esta semana en Ecuador, muy especialmente en Quito, lo que ocurrió con nuestros adultos mayores respecto a las largas filas, respecto a la amplia espera y respecto a todas las incomodidades que se dieron. El presidente Moreno lo adjudicó a la falta de liderazgo y falta de coordinación en el aparato de salud pública respecto a poder manejar ese proceso y que las vacunas llegaron tarde. Bueno. Y también se hizo público un documento en donde el ministro señalaba respecto a esta situación de la vacuna y muy precisamente lo que preguntaba la doctora Diana, a aparecer este cambio de AstraZeneca por Pfizer o al revés. Me corrige por favor, doctora Andrea Gómez. En ese sentido, a ver, si estamos haciendo mal el cantonal de Guayaquil prescindir de la vacuna AstraZeneca, ¿cómo debería al menos el aparato estatal manejarlo en este sentido, doctora Andrea Gómez? Bueno, concuerdo completamente con la doctora. Efectivamente, en el caso, por ejemplo, de Alemania, que es otro ejemplo que se podría observar, se ha solicitado vacunar a todos quienes son mayores de 60 años y quienes son menores de 60 años, consultar con su médico en el caso de que tengan la probabilidad de presentar alguna enfermedad de coagulación.
Sin embargo, en el caso de nuestro país, como que todo es ¿cómo decirlo? Al día, o sea, no hay una planificación, no hay un proceso, no hay un respaldo científico, técnico, las decisiones se dan, y honestamente yo no sé quién está tomando las decisiones. Según lo que comenta el exministro que salió, el último exministro, Ahora Falconi, Falconi. él comenta que él ni siquiera estuvo en el proceso de decisión de la invitación a las personas de la tercera edad. O sea, llamaron a personas de la tercera edad sin vacunas en terreno y no sabían ni siquiera qué vacunas iban a entregar y también por qué el cambio de vacunas. Yo honestamente no sé a quién se está vacunando con qué tipo de vacuna, lo cual debería ser una información pública. Además de eso, no se está haciendo farmacovigilancia, es decir, cuáles han sido los efectos negativos. Le permite interrumpir ahí, doctora Andrea Gómez. Corrijo, el doctor Falconi, según un oficio que le envía a la propia gerente de CNT, le dice que él lo que quería hacer es cambiar la dosis, ya no sea con Pfizer, sino con AstraZeneca. En el caso de que en Ecuador creo que llegaron muy pocas dosis de AstraZeneca, al menos en eso el ministro estuvo en lo correcto para la visión de Andrea Gómez. De lo que yo, bueno, la verdad es que todo es muy confuso. En este caso, el problema grave que tenemos nosotros es que no hay un plan que diga, estas personas pueden recibir AstraZeneca independientemente del lugar, región, etcétera, que además AstraZeneca tiene una ventaja con respecto a Pfizer, que es la posibilidad de movilizarla sin tanta tecnología, sin necesidad de estar a menos 70 grados centígrados, etcétera. Tiene sus ventajas. Entonces, pero si es que no hay un plan, un orden, una organización, y cualquier persona viene a decir, estas vacunas se van a este lugar, estas otras se van a este lugar, y no es la autoridad sanitaria la que con un plan estructurado, claro, transparente, no lo dice antes. Las personas, incluso muchas personas, se van a vacunar sin saber qué vacuna van a recibir, lo cual no debería darse cuando hay un plan transparente, claro, y además público. Le deben informar al potencial beneficiario de la vacuna que se está poniendo. Claramente, claramente, incluso para decidir si se va a vacunar o no. Además hay que tomar en cuenta que no es una vacunación obligatoria. Estamos hablando de que es una vacunación que seguimos en una fase 3, en donde siguen en evaluación las vacunas, que es por uso de emergencia, que sí han mostrado seguridad, pero que implica un control continuo y constante por parte de las autoridades sanitarias, que no se está dando en nuestro país. Gracias, doctora Andrea Gómez. Hoy regreso con la doctora Diana García. A ver, hay algunas preguntas allí respecto a la vacunación que nos han hecho a nosotros. Insisto, este es el bloque de preguntas y respuestas con ustedes y voy a tratar de reformularla en una sola. Hay algunos temores, doctora Diana García, respecto a que, bueno, ya lo dijeron ustedes, aquí en Ecuador no se dice qué me van a poner, me ponen. Pero en ese sentido, a ver, a la persona que le pusieron la primera dosis y obviamente esperaron, me parece, en la fase 0, se dio el tiempo entre una dosis y otra y nada, se pusieron ahí, se dio el tiempo. Hoy, doctora Diana García, ¿puedo yo, como persona que me puse una dosis de una marca, ponerme una dosis de otra marca? 1, 2, ¿qué ocurre con si ya me pusieron una marca y me pasé el tiempo? Me pasé con un día o unos días. Eso de allí, respecto a mi organismo y a mi sistema de protección, perdóneme el término, yo no soy especialista, las especialistas son ustedes, podría de pronto inclusive no lograr el efecto que es la inmunización de la persona frente al nuevo coronavirus y a la COVID-2019, doctora Diana García. Ya, la primera pregunta, no está recomendado poner una dosis de una marca y la segunda dosis de otra marca. Sin embargo, sí hay estudios, actualmente se están haciendo estudios para ver si esto es posible y para ver qué eficiencia podría dar si es que combinamos dos marcas diferentes de vacuna. Sin embargo, hasta el momento lo que nos dicen es que se tiene que mantener la misma marca de vacuna que te pusieron en la primera dosis para la segunda dosis. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué pasa si los días no son exactos? Tampoco es recomendable, porque recordemos lo que nos dijo la doctora Andrea, es que todavía estamos en una fase
en una fase de ensayo, dentro de un ensayo clínico, que no sabemos exactamente qué va a pasar, qué le pasa al individuo si es que se pone 5 días después o 5 días antes. No sabemos cuál es la protección que tiene si es que los periodos de tiempo cambian a lo que ellos como empresa farmacéutica recomiendan. Entonces, creo que hay que cumplir. Si te pasas un día, 2 días, no por eso tampoco quiero motivarles a que dejen de ir. Si se te pasó 2 días, tienes que ir y ponerte la segunda dosis. No dejes de hacerlo por eso. Algo malo no te va a pasar. Lo que puede pasar es que puede cambiar eh, el porcentaje de protección que te ofrecen estas 2 dosis. Eso es lo que puede pasar. Sin embargo, no te va a pasar algo malo. Entonces, sí, lo que sugiero es eso. Si se te pasa un día, 2 días, 5 días, igualmente tienes que acudir a tu segunda dosis. Para retornar con la doctora Andrea, le pregunto, doctora Diana, en la primera interrogante que le hice, ¿qué ocurre? Pues si me ponen una marca que no me pusieron al inicio, ¿me va a pasar algo malo? Voy a terminar desarrollando algún tipo de efecto que aún es desconocido, porque vamos a caminar con esto. Vamos poniendo y vamos mirando. ¿Qué puede ocurrir, doctora Diana? No se sabe qué puede ocurrir porque, como lo digo, esto es un ensayo clínico en el cual, pues, si es que alguien se pone, tendría que ser participante de un estudio y tendrían que darle un seguimiento durante un periodo de tiempo para ver si es que tiene algún efecto. Teóricamente, en teoría, no debería pasar algo malo. No te vas a hacer extraterrestre, no vas a mutar, el próximo año no te vas a morir, no. Pero no es recomendado hacerlo, porque todavía no se sabe qué es lo que pueda pasar. Gracias, doctora Diana. Doctora Andrea, a ver, tuvimos el caso recientemente del presidente de Argentina, que él se había vacunado con el suministro ruso. Lo hizo en febrero y en enero y febrero. ¿Qué ocurrió? Se infectó de nuevo. Muchas personas empezaron a concatenar y a unir cabos y empezaron a decir que todo esto ocurre precisamente por la falta de responsabilidad ciudadana respecto a los cuidados o a confiar en que la vacunación es lo máximo y es todo lo que necesito y posvacunación, pues viva la fiesta. ¿Qué ocurre, doctora Andrea Gómez, en estos casos? Y hablemos también para los ecuatorianos y ecuatorianas que ya se han vacunado o han recibido una dosis o han recibido las 2 dosis. ¿Qué ocurre posdosis? Y también hablemos para quienes esperan unos cuantos días, allí un tiempo de ventana de 20 días, de 21 días, ya puedo salir sin máscara, puedo reunirme con mis amigos, puedo hacer fiesta, puedo hacer farra, puedo irme a lugares que están de alguna manera no aglomerados, pero sí lugares cerrados con aire acondicionado, sin mascarilla. ¿Qué ocurre, doctora Andrea Gómez? Bueno, hay que tomar en cuenta que hasta el momento los estudios sobre prevención de contagio continúan. No sabemos cuál es la probabilidad de prevenir un contagio con las vacunas. Eso todavía se desconoce. Pero lo que sí se conoce hasta ahora es que evita una enfermedad grave, hospitalización y la muerte cercano al 100% en el caso de todas las vacunas. La diferencia entre cada vacuna es la de presentar o no una enfermedad leve. En el caso, por ejemplo, estamos hablando de AstraZeneca, cerca del 78%, estamos hablando de Sinovac, 53%, y en el caso de Pfizer Moderna, cerca del 94%. Eso de evitar una enfermedad leve no significa que si me vacuno no me contagiaré. Esa es la gran diferencia. Entonces, por ende, independientemente de si recibí o no recibí la vacuna, debo mantener todos los cuidados que he mantenido hasta ahora, mientras no conozcamos cuál es la probabilidad de evitar el contagio. Y otro problema que tenemos en este momento, lamentablemente, y dentro de nuestro país, es que el virus sigue circulando de manera libre y por lo tanto la probabilidad de desarrollar mutaciones que puedan evitar el efecto de las vacunas todavía existe. Lamentablemente existe, por ejemplo, la variante de Sudáfrica, que algunas vacunas no han mostrado todavía efectividad, como la de AstraZeneca, pero en el caso, por ejemplo, de las variantes de Brasil o la variante de China, que es la que en mayor prevalencia se encuentra en nuestro país, todavía generan una reacción de protección. Por lo tanto, es indispensable impedir que el virus siga circulando libremente y para circular necesita de los seres humanos. Y los seres humanos, al no cuidarnos, al no protegernos, al no evitar los contagios,
permitimos que el virus siga circulando y tal vez del azar en algún momento se produzca una nueva variante que evite el efecto de las vacunas. Entonces es indispensable, indispensable, independientemente de si me vacuné o no, seguir usando la mascarilla. Cuando se ve el efecto de protección de una vacuna para enfermedad grave, para hospitalización, muerte, estamos hablando 7 días después de la segunda dosis. Por lo tanto, a no confiarnos independientemente de si pasaron los 7 días después de la segunda dosis, independientemente de si recibí una o dos o ninguna, debo mantener los mismos cuidados. Peor puede en menos de 7 días después de la segunda dosis estar expuesto sin los cuidados necesarios, doctor André. Así es, hay que mantener los cuidados independientemente de si me vacuné o no. Hazte una pregunta adicional. Otra cosa, yo quiero decir algo ahí. Dele. Sí, solo una cosita más. También decir que esto es algo importante. Yo conozco ya personas que están vacunadas y que como ya están vacunadas o como ya han pasado la enfermedad, no se cuidan, ya dejaron de cuidarse, dejaron de utilizar todo. Pero están cometiendo un error grave, ¿por qué? Porque por más que tú te vacunes, si tú estás en contacto con el virus, lo que la vacuna te ofrece es protección a ti. Es decir, que tu cuerpo esté preparado para defenderte contra ese virus. Pero el virus va a entrar a tu cuerpo y tú, que estás vacunado, no vas a tener la enfermedad en sí, no vas a tener la COVID, no vas a hospitalizarte, no vas a morir tal vez por el virus, pero sí estás llevando el virus a todo tu círculo familiar. Entonces, si mis hijos no están vacunados, si mi esposo no está vacunado, si mis padres todavía no están vacunados, yo puedo llevar el virus a mi casa y a mí no darme la enfermedad, pero sí a mis familiares. Entonces, eso es algo importante, porque las personas piensan que por estar vacunadas ya no pueden contagiar, y eso todavía no está probado. Entonces, es posible que puedan contagiar si es que están expuestas al virus. Por eso es indispensable que sigamos utilizando mascarillas y sigamos utilizando todas las medidas de seguridad que hasta ahora nos han indicado, a pesar de estar vacunados o a pesar de que ya nos haya dado la enfermedad. Justamente esa era la pregunta que le iba a hacer a la doctora Andrea Gómez. Solamente le pido, doctora Gómez, complementar un poco lo que dijo ya la doctora Diana García, si usted cree conveniente, o paso a la siguiente pregunta. Concuerdo completamente con la doctora. Efectivamente, si es que uno pasó por la infección o se vacunó, debe mantener los mismos cuidados, también para evitar una enfermedad leve en el caso de que me contagie, de que la vacuna no me proteja al 100% en el caso de una enfermedad leve, pero también me permite cuidar a mis seres queridos y cuidar al otro. Eso es muy importante. Gracias, doctora Andrea Gómez. Voy con la doctora Diana García. A ver, en tema de vacunación, en tema de las marcas que tenemos, unas 2 dosis, otra 1 dosis, los cuidados que hay que manejar para el traslado y demás. Bueno, no sé, desde su óptica, cómo vea el hecho, y también le pido a la doctora Andrea si me puede complementar en la pregunta. Yo no he visto en el Estado ecuatoriano que estamos hablando de una segunda campaña de vacunación luego de la primera. O sea, todo estoy viendo de que hay que vacunar y vacunemos a todos, 1 dosis, depende de la marca, o 2 dosis y ya. Entiendo yo que cada vacuna tiene un tiempo de protección, por así decirlo, y se acaba ese tiempo. Y luego hay que volverse a vacunar todos. Doctora Diana García, ¿cómo mira eso desde su expertise? ¿Hay estados que están trabajando o ya están pensando en vacunar una segunda tanda y así ir vacunando? Porque creo yo, me corrige si estoy equivocado, que ponerme 1 dosis, si es que es una marca, o 2 dosis de otra marca, no lo es todo en esta vida, doctora Diana García. Sí, realmente tampoco se sabe eso, no se sabe el tiempo de protección de las vacunas, no se sabe tampoco la capacidad mutagénica exacta del virus, entonces esto no se puede predecir. Por ejemplo, con la vacuna de la influenza, se sabe que es anual, la vacunación tiene que ser anual. Entonces es algo que ya está establecido que la vacunación sea anual, porque es el tiempo que se ha visto que el virus puede cambiar y puede volver a infectarte. Entonces es la protección que tiene. Y de lo que ya tenemos en el caso de la influenza, perdone que le interrumpa, de lo que ya tenemos, si no me pongo, por ejemplo, año 1 yo me pongo, año 2 no me pongo, soy susceptible a contagiarme. Ya hay datos que dicen de eso en el caso de influenza.
En el caso de influenza, sí. En el caso de influenza hay datos y también es algo importante recalcar que, por ejemplo, la protección en la vacuna de la influenza es del 60%. Entonces, no, las vacunas que tenemos ahora tienen una protección mayor que la vacuna de la influenza. Entonces, necesitamos más tiempo. Se necesita más tiempo para contestar todas estas preguntas, se necesita tiempo para que el personal de salud, los científicos, digan cada cuánto van a ser las vacunas, qué se van a cambiar en las vacunas, cómo se van a modificar, etcétera. Por ahora lo que nos interesa es que la mayor cantidad posible de la población mundial, ojo, mundial, esté vacunada. Vivimos en días globalizados donde no solamente se pueden vacunar los países ricos o la gente que tenga dinero. Si es que la vacuna no llega a todo el mundo, la pandemia no termina. Gracias, doctora Diana García. Yo no sé si tener optimismo o algo de pesimismo con lo que me dice usted, anteriormente lo que me dice la doctora Andrea, pero creo que al menos en el estado ecuatoriano no vamos tan bien en ese tema, lamentablemente decirlo. Doctora Andrea Gómez, a ver, en esa misma onda que ya nos deja la doctora Diana García, actualmente a la fecha, al día de hoy ya llegaron pues 700,000 dosis de vacunas de Sinovac, vacunas chinas, habían llegado ya un primer lote de 300,000, ya hoy se dice que el 100% va a ir a los profesionales del magisterio para un retorno paulatino, un retorno voluntario al ámbito de las clases presenciales. Dos preguntas en una, doctora Andrea Gómez. Este proceso de llegada de vacunas al Ecuador, ¿puede decirse que es en contagotas frente a otros estados en donde hay un proceso más acelerado de vacunación por un lado, y por otro lado ya podemos ir pensando en un retorno progresivo, presencial al ámbito educativo o cualquier ámbito? Es decir, ya podemos ir pensando en retomar algo de normalidad antes de marzo de 2020, llevarlo ahora qué sé yo, el segundo trimestre o incluso segundo semestre del 2021, ya podemos ir hablando de eso con el proceso de vacunación que tenemos actualmente, doctora Andrea Gómez. Efectivamente no, al menos si no cambian las cosas, si no hay un cambio y no hay una claridad en lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. El problema que hemos tenido en el país, otro de estos, es que han habido muchos ofrecimientos por parte de este gobierno que no se han cumplido. Y eso ha generado también esta desconfianza, no solamente por parte de quienes estamos, bueno, yo sí he sido muy crítica, siendo honesta, pero también desconfianza de la población y de la ciudadanía. Entonces, lo primero es tener muy claro qué fechas van a llegar, cuáles son los grupos prioritarios, de qué forma se va a vacunar. Eso no hay un plan. Eso primero. Y lo segundo es, ¿cómo van a regresar los niños, niñas a clases si sus abuelos, sus tíos o personas adultos mayores no están vacunadas? Entonces, no solamente estamos, o sea, ojalá se vacune también a los docentes, pero el problema es que no solamente se está protegiendo a los docentes, sino que también se está exponiendo a los niños en grupos que todavía no tienen una vacuna segura, están avanzando los estudios y hay buena evidencia de que la vacuna sí se ha visto efectos positivos en los niños, pero que todavía está lejos de ser un grupo etario que se vaya a vacunar, pero que además pueden transmitir el virus a las personas adultos mayores que no han sido vacunadas. Entonces, si no hay una priorización, una organización en donde se vacunen a las personas adultos mayores, a quienes tienen una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, y se continúa con todos los grupos y además se trabaja en una campaña de prevención y promoción de la salud, porque no podemos llevar a los niños sin haberles explicado y haberles dado herramientas necesarias para poder evitar un contagio. Además, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, se están haciendo test masivos, semanales, mensuales, dependiendo de la probabilidad de contagio, ojo, para saber qué es lo que está pasando en las escuelas y si hay un aumento o no de casos. Pero en el caso de nuestro país, ni siquiera se hacen las pruebas suficientes para vigilancia epidemiológica. No sabemos cuál es la realidad de los contagios en Ecuador. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Los vamos a exponer a sus familias? No les estamos brindando seguridad. Los niños necesitan volver a clase ya. Su salud mental, emocional y física se ha visto afectada por la pandemia, pero no podemos exponerles a algo más grave, a ellos y a su familia,
sin darles toda la seguridad. Entonces, es un plan que debe ser abarcado por todos los ministerios. Un plan de vacunación en 72 horas hecha por una sola persona no es viable, no es real. Se necesita la participación de múltiples sectores, incluyendo ministerios, alcaldías, COEs cantonales, el COE nacional. No se puede hacer una planificación sin contar con la participación de todos y también de la ciudadanía. Para ir con la doctora Diana García, le pregunto, doctora Andrea Gómez, ya mañana es un proceso gigante de concurrencia por el tema eleccionario. Ya vimos que otro país muy cerquita a nosotros aplazó el proceso eleccionario precisamente por lo que estamos viviendo. Es alarmante lo que vamos a vivir mañana, ese sentido de contacto, más allá de que nos cuidemos o no, muy especialmente cuando la propia presidenta del CNE dijo que había solicitado al Ministerio de Salud que se realicen procesos de prueba rápida, o me parece si dijo prueba, no sé si enfatizó en que es rápido de antígenos, para la coronavirus, y que el Ministerio de Salud no le había contestado, es decir, mañana no va a haber pruebas, lo que sí hubo en la primera vuelta. ¿Eso agrava más o estoy exagerando de lo que puede ocurrir post mañana 11 de abril, doctora Andrea? Claro, efectivamente, en el caso de nuestro país desconocemos cuál es mi probabilidad, por ejemplo, si es que voy a votar en Cuenca, cuál es mi probabilidad de contagio, cuál es mi probabilidad de contagio en Guayaquil, etcétera. No conocemos, no sabemos si la curva está elevándose, está bajando, no conocemos. Lo que sí conocemos es la hospitalización, pero que nos habla de casos graves, no nos está hablando de los casos leves o de los asintomáticos, que es ahí donde debería ir toda la atención primaria para poder prevenir nuevos casos, tratar tempranamente, evitar enfermedad grave. Entonces, lo que se nos viene mañana es desconocido. O sea, definitivamente, si es que mañana muchas personas de las que acuden tienen un contagio, pueden aumentar el contagio con otras personas, si es que las personas no cumplen con todas las medidas de bioseguridad. En cambio, ¿qué pasa en otras ciudades en donde la probabilidad de contagio sería baja y todas las personas utilizan las medidas de bioseguridad? Probablemente no exista un aumento de casos, pero eso no sabemos en nuestro país. Y esa incertidumbre es la que no debería existir después de más de un año de pandemia. En este momento ya el Ecuador debía haber informado cerca de 10 millones de test PCR, ni siquiera hemos llegado al 1.200.000 o 300 informadas. Entonces falta mucha vigilancia epidemiológica. Y claro, si el ministerio no tiene pruebas ni siquiera para el propio ministerio, peor aún las va a tener para el Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctora Andrea Gómez. Doctora Diana García, me preguntan acá, todos parece que están clamando, exista una campaña bien llevada, estructurada, de proceso de información, de lo que puedo lograr con la vacunación, de lo que puedo lograr si que realmente, porque me decía el doctor Joseph Barón, consultor de CNN hace unos días a Bajo la Lupa, él decía que hay personas que, bueno, no se van a querer poner la vacuna. Yo no quiero ponerme la vacuna, no me voy a poner la vacuna. Bueno, entonces también debería, dice, las audiencias nos dicen, también debería informarse cuáles son esos pros y contras de no ponerme la vacuna. Desde su óptica como académica, ¿dónde ve que hay que reforzar ese proceso de vacunación y por dónde debe, proceso de información, perdón, y dónde debe llevarse de los pros y contras de la vacunación con lo que actualmente tenemos? Las vacunas que llegan a 1.5 millones en el Ecuador, lo que se va a ir de a poco vacunando, y también quienes de alguna manera, pues perfecto, no se quieren vacunar, doctora Diana García. Bueno, sí, yo creo que igual que dijo la doctora Andrea, concuerdo con ella, lo que nos falta es un plan. Entonces, si tuviésemos un plan que esté estructurado, yo creo que si ese plan se comunica a la gente, se lo comunica por varios medios de comunicación, ese plan llegaría de forma clara a la gente y la gente tendría esa seguridad de vacunarse. Como también lo dijo, vacunarse no es una obligación, o sea, nadie te puede obligar a vacunar. Vacunarse es una responsabilidad que nosotros tenemos con la sociedad, porque vacunarnos es una solución colectiva, no es una solución para una persona, es una solución colectiva. Entonces, es un modo para acabar con esta pandemia, el vacunarnos es la única opción que tenemos. Entonces, creo que la desinformación está dada primero por la desconfianza terrible que tenemos los ciudadanos al ver tanta corrupción.
porque no ha habido un plan de vacunación. Salieron estas listas VIP de vacunación, entonces se ve que aquí en el país, ¿a quién se vacuna? A los panas del ministro. Se vacuna a los panas de tal persona y esas cosas no pueden ser. Eso crea desconfianza en la población. El no tener un plan organizado, llaman a los adultos mayores, gente de 80 y pico de años, y las tienen haciendo filas de 6, 5 horas bajo el sol. Entonces, todas estas cosas, y lamentablemente estas noticias son las que vemos en las redes sociales, en cualquier tipo de red social vemos estos comentarios. Pocas personas realmente, pocos científicos, pocos médicos son los que te dicen, bueno, es con lo que la gente se está quedando. Entonces, yo creo que si hubiese un plan de vacunación que sea claro, que sea de manera técnica y de manera técnica comentada a la gente mediante televisión, mediante los informativos, mediante las redes sociales, y que los políticos nos den un poquito de confianza, de creerles un poquito en las cosas, la gente tendría o sabrían cómo tomar sus decisiones ante la vacunación. Pero lamentablemente en el país esto no pasa. Vemos en la televisión a los políticos y la mayoría de gente ya no creemos, o sea, no creemos en lo que nos dicen. Si es que nos dicen que hay que vacunarse, pues ya dudamos, porque claro, nos están engañando, o sea, pensamos ya eso, nos están engañando. Y ese creo que para mí es el principal problema. Gracias, doctora Diana García. Culmino con solamente, más que una pregunta, pedirle, hacerles un enfoque a ustedes y que ustedes me contesten. Doctora Andrea Gómez, a ver, estamos prácticamente ya a pocas horas. Yo no sé, bueno, ya no hay conteo rápido, ya no se va a conocer, entonces entiendo yo van a esperar los resultados oficiales del escrutinio de acta. Pero bueno, ya prácticamente algo mañana tiene que pasar. Se van a decantar por uno o por otro. Bueno, ya, y en poco tiempo vamos a tener otro gobierno. Si el otro gobierno le llama a Andrea Gómez y le dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo esta situación, todo está así, y la gente se queja. ¿Cómo hacer para arreglar esto? ¿Qué le diría a Andrea Gómez? Por favor. Bueno, dentro de lo que se viene para el nuevo gobierno es tener claro una política pública de control de pandemia. ¿Qué implica una política pública? El tener varios planes dentro de esta política, una claridad, cuáles son los pasos que se van a seguir para que cualquier persona en cualquier parte del país pueda abrir este documento y leerlo. Ah, esto se está haciendo. Explicar a la gente, comunicar. Eso es lo que no se ha hecho con este gobierno. Hasta ahora ningún ministro ha dado a conocer una sola curva epidemiológica. Con la confianza de la población es indispensable y clave para poder controlar una pandemia y para poder desarrollar con éxito un plan de vacunación. Entonces, lo que se viene para el próximo gobierno es recuperar la confianza de la población, y para eso también se necesita transparencia con lo que ha pasado con el gobierno anterior. La transparencia de la vacunación VIP, cuántas personas se han pasado la fila, qué ha pasado con estas personas, y que hayan investigación, y ojalá haya justicia en nuestro país. Ojalá. Esos 100 primeros días, probablemente, como en todos los gobiernos, la gente estará atenta a ver si es que cumplen con su plan de gobierno, que también traen los dos plan de vacunación, que cumplan, y desde ahí también veremos qué es lo que sucederá en los próximos 4 años. Recuperar la confianza de la población, tener claridad, transparencia, informar, dar herramientas a la población, que no se le dé el 100% de responsabilidad a la población. Si es que no hemos tenido estas olas tan elevadas como hasta ahora, no ha sido por efecto de las acciones del gobierno, han sido por las medidas de bioseguridad adoptadas por la población. Y si es que han aumentado los casos, también ha sido porque nos hemos relajado, y también por la falsa sensación de seguridad. Pero no ha habido esa corresponsabilidad, esas acciones por parte del gobierno que realmente nos ayuden a movilizarnos en libertad con una menor probabilidad de contagio. En nuestro país hemos continuado con una transmisión comunitaria. Entonces, realmente el nuevo gobierno debe tener claro una política pública de control de pandemia. Gracias, doctora Andrea Gómez. Doctora Diana García, lo mismo. Mañana más tarde quien llega a Carondelet le llama a usted y le dice, mire, ¿sabe qué? Tengo lo que tengo. Todo el mundo se queja, todo el mundo está allí en redes sociales diciendo, ¿por qué no somos más rápidos? ¿Por qué no nos vacunamos todos?
¿por qué no están vacunados todos los de la fase 0? Hoy le escuchaba a la vicepresidenta que incluso dijo que parte de las que han llegado de Sinovac, de las vacunas, va a ser para quienes se hayan quedado rezagados. Y de paso también dijo que al próximo gobierno, a partir del día lunes, le iba a entregar toda la información. Si la doctora Andrea me dice que no tenemos plan, yo no sé qué van a entregar. Pero bueno, le llama el gobierno a la doctora Diana García y le dice, ¿sabe qué? Quiero arreglar todo esto. ¿Qué le diría usted? Bueno, muy parecido, algo muy parecido que lo que ha dicho la doctora Andrea. Creo que lo primero que tienen que hacer es entregar un plan claro y hacernos sentir a la población que realmente hay justicia y que se va a castigar de alguna manera a las personas que se han saltado la fila, a las personas que han incumplido las normas básicas. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, no, pero es que yo también haría lo mismo. Si pudiera, si yo tuviera el poder las vacunas, vacunaría a mi familia cercana. Eso no es así, no es ética, no es moral. Creo que eso nos falta y lo primero que les recomendaría es eso, o sea, que realmente sean o que tengan un gobierno ético, que tengan un gobierno moral, en el que se nos entregue o se nos haga sentir a los ciudadanos que podemos confiar en las decisiones que están tomando sobre nosotros, sobre nuestra salud. Y creo que obligatoriamente necesitan asesoramientos técnicos, necesitan personal capacitado que les ayude en el manejo de toma de decisiones, necesitan epidemiólogos, necesitamos sentir la población que no están tomando ellos las decisiones, sino que detrás de esas decisiones hay gente que está capacitada para hacerlo. Gracias, doctora Diana García. Gracias, doctora Andrea Gómez Ayora, epidemióloga, experta en salud pública por la Universidad de Chile. Gracias, doctora Diana García, experta en biotecnología molecular, docente y catedrática universitaria de la Universidad Internacional del Ecuador, que sé que ahora anda por allá, por donde yo estoy formándome como doctor en Europa, por haber comparecido a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa, muy especialmente por su tiempo y por la gentileza de haber ahora compartido sobre este tema de la COVID-19 y el proceso de vacunación y lo que ya estamos prácticamente por vivir, que es un cambio de gobierno y que ojalá, ambos han ofrecido vacunas, ciertamente, ojalá que todos puedan abrir la llave al máximo y que puedan llover las vacunas aquí en el Ecuador para en algo poder retomar lo que estábamos hasta antes de marzo de 2020. Que Dios les siga cuidando a ustedes y a su familia. Síganse cuidando de la COVID-19 porque esta vaina sigue y no se sabe, solamente Dios sabe cuándo. Y que tengan buena noche y buenos días por el caso de la doctora Diana García. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Que pasen muy bien. Pasen bien, hasta luego. Estamos haciendo pruebas rápidas masivamente en varios puntos del Cantón Durán, con un promedio de cada punto de COVID de 300 a 900 pruebas rápidas, leve. Paciente que sale positivo en una prueba rápida tiene que ir al centro de salud más cercano del ministerio para que le realicen, si el paciente pues amerita, según la valoración del médico del Ministerio de Salud, un hisopado nasofaríngeo. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, local, ciudadano. Hoy, precisamente hoy, estamos ya a pocas horas del proceso electoral, del proceso 2021, en donde vamos a tener que decidir algo. Es decir, vamos a tener que escoger por quién nos va a representar en los siguientes 4 años. Proceso electoral 2021, segunda vuelta. ¿Está todo preparado y cómo llegamos a él? Ese es el tema de este panel. A mí me acompañan 4 personalidades que sin duda alguna han ido aportando y están contribuyendo a la reflexión en ese sentido. Me acompaña ya Gabriela Rosas, magíster, especializada en relaciones internacionales y en temas electorales, catedrática en la Universidad Internacional del Ecuador. Está también conmigo el doctor Medardo Oleas,
jurista, es presidente del Tribunal Contencioso Electoral. También nos acompaña el doctor Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral y coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Y además, el abogado Esteban Ron, experto en todo este sistema de derecho electoral y también director de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. A todos, buenas noches. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por la gentileza y la oportunidad, más que conmigo y con el programa, con las audiencias. A ver, ingreso de lleno. Básicamente en menos de un minuto, o probablemente hasta un minuto para arrancar este programa, les pido a cada uno una perspectiva de cómo llegamos y qué tenemos para mañana, 11 de abril. Doctor Medardo, doctor Fausto, Magíster Gabriela y finalmente doctor Esteban. Doctor Medardo. Bueno, llegamos con una ciudadanía con muchas expectativas que acudirá a votar solo con miedo al coronavirus y naturalmente depositará su voto. Yo aspiro que el Consejo Nacional Electoral haya corregido las falencias de la primera vuelta. ¿Cuáles son? Los nombramientos de las juntas receptoras de voto donde no se integraron adecuadamente y especialmente la capacitación, porque la capacitación falló, no estuvo claro el proceso, utilizaron un sistema informático que no era apreciado por los ciudadanos o ciudadanos nombrados como miembros de las juntas receptoras de voto. Entonces ese fue el único problema. Todo lo demás va a fluir normalmente y vamos a tener dos procesos. El de votación, que va a ser pacífico sin ningún problema, pero si los escrutinios nos reflejan que va a haber un empate técnico, ahí van a comenzar los problemas, porque lamentablemente no hay una cultura de respeto a los resultados y vamos a tener serios problemas entre los dos contendientes. Gracias, doctor Medardo Lea. Doctor Fausto Camacho. Bueno, yo creo que llegamos a la segunda vuelta en medio de una competencia muy reñida y que no ha sido de las mejores en términos cualitativos y con una autoridad electoral desgraciadamente deslegitimada, donde no confían en ella sino apenas, digamos, 1 de cada 10, es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en la autoridad electoral. Y esta autoridad electoral ha cometido errores en la preparación de esta segunda vuelta. Particularmente creo que el no haber puesto énfasis en las decisiones para que el voto, el escrutinio, el conteo de los votos sea un hecho y un acto público, conforme el artículo 223 de la Constitución, igual el artículo 62 de la misma Constitución, que garantiza esta circunstancia de que el voto debe ser públicamente escrutado y, sin embargo, se ha prohibido el ingreso a las aulas de donde funcionan las juntas receptoras del voto de los delegados de los candidatos finalistas. Esto podría acarrear graves consecuencias. Gracias, doctor Fausto Camacho. Magíster Gabriela Rosas. Buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes, un honor estar aquí. Gracias por la invitación una vez más. Bueno, creo que hemos llegado a esta segunda vuelta electoral con algunas características propias que nos han acompañado durante todo el proceso, ¿no? Como ha mencionado el doctor Camacho, el doctor Oleas, en efecto hemos llegado a esta segunda vuelta con una débil institucionalidad en la autoridad electoral, sin duda. La gestión electoral ha estado marcada por algunos tropiezos, una alta fragmentación electoral en primera vuelta con 16 binomios, 2.146 candidatos, una polarización que además sigue presente en esta segunda vuelta, derecha-izquierda, y por supuesto estos clivajes ideológicos, ¿no? Y regionales además. Creo que esa tradicional brecha que siempre ha estado marcada en el Ecuador del clivaje no solo ideológico, sino que además regional, mañana en la jornada electoral estará nuevamente en disputa. La polarización en el escenario político aún superpone algunos discursos mesiánicos que nos han dividido entre correístas, anticorreístas. Creo que algunas lecciones de lo que nos dejó el primer proceso electoral precisamente es eso, que los del centro ganaron. Y para esta segunda vuelta, por supuesto, los candidatos, tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso,
debieron haber interiorizado esos resultados de primera vuelta. Gracias. Para, en efecto, entender esa función de los discursos ahora en estas elecciones. Gracias, maestra Gabriela Rosas. Abogado Esteban Ron. Bueno, tengo que suscribir las palabras de Medardo, de Fausto, de Gabriela, en el sentido de todas las apreciaciones que ellos hicieron. Sin embargo, me gustaría dividir la exposición entre Consejo Nacional Electoral, los actores políticos y los electores. El CNE, aparte de las características que ya fueron mencionadas, pues llega con una escasa credibilidad, pero tiene otros dos problemas. No hay confianza social, ¿sí? Lo cual desnaturaliza la función de la administración como tal, pero tampoco hay confiabilidad técnica, debido a que los esquemas que se han establecido para el pronunciamiento de los resultados oficiales, no existiendo conteo rápido, tampoco teniendo una vocería oficial, hacen que se desnaturalice totalmente la función, en este caso del CNE. Los actores, los dos binomios, los candidatos, como personas y como sujetos políticos, llegan creo que con un desgaste político, personal, profesional, y además tienen muchas disfuncionalidades en sus discursos, ofrecimientos, que no tienen asidero jurídico, administrativo, ni siquiera político. Y finalmente nosotros como electores llegamos, creo que bajo tres características. En primer lugar, una incertidumbre hacia el proceso electoral, que está pues manifestada en la desconfianza en la administración del Consejo Nacional Electoral, una desconfianza generalizada en el sistema, una desconfianza en los actores políticos y una desconfianza en las decisiones posteriores. Llegamos también con indecisión y finalmente creo que una de las cosas más contraproducentes con las que llegamos es este desencanto hacia la clase política y hacia el Estado como tal. Ese sería el primer diagnóstico, Javier. Gracias, abogado Esteban Ron. Bien, entonces ahora sí el debate. A ver, veamos. Comienzo un poco en desorden con el doctor Fausto Camacho. Ya el Consejo Nacional Electoral ayer viernes, si mal no me falla la memoria, señaló de que ya no iba por conteo rápido, porque el informe jurídico señalaba que no era lo recomendable precisamente por los resultados, habían 2 líneas y nada. Entonces van a esperar los escrutinios oficiales. Lo que algunas personas en redes sociales un poco se alarmaban era porque el presupuesto de $41,000 más o menos iba a ir para la contratación de 30 personas en las delegaciones provinciales para ayudar en el proceso a través de un mecanismo como que de apoyo. Desde su experiencia como ex vocal del Consejo Nacional Electoral, ya teniendo un primer ejercicio en donde no le salió, que es precisamente conteo rápido y todo lo que hay, hoy no hacerlo, ¿es prudente o hoy no hacerlo podría tener consecuencias mucho más complicadas que lo que tuvieron en primera vuelta al precisamente no conocerse el día domingo, que marca una tendencia? Doctor Fausto Camacho. Es que un conteo rápido no puede marcar una tendencia. Un conteo rápido, hay que tener claro, es un procedimiento estadístico que te acerca a lo que finalmente será la realidad. Esa no es la función del organismo electoral, establecer una tendencia y decir, miren, parece que este va a ser el resultado. Eso no es su razón de ser ni de existencia. Me parece además absolutamente fuera de lugar que para tomar una decisión necesiten el informe jurídico que diga si es que es pertinente o no. O sea, la decisión es una decisión política, desde el término no partidista, desde el término institucional. Y entonces ellos, bajo su propia responsabilidad y convicción, para eso están allí, para eso fueron designados, deben decir sí hay conteo rápido por tales razones o no lo hay. No esperar que les den diciendo argumentos desde la perspectiva de un ente técnico del Consejo de una decisión que es eminentemente administrativa y política. Pero bueno, yo en lo personal estoy absolutamente de acuerdo en que no se haga conteo rápido por parte de la autoridad electoral, al menos que no se lo haga para difundirlo. Porque si es que es un instrumento, una herramienta de trabajo para hacer control del trabajo de sus delegaciones, de las juntas provinciales, de qué línea debe más o menos seguir, esto está bien, pero no tiene valor jurídico, sino es una herramienta de administración del proceso. Pero para hacerlo público como resultados, como sucedió a las 9 de la noche del día de la primera vuelta, y con semejante relajo, disculpen el término coloquial que estoy usando, pero realmente se produjo un conflicto tan serio por ese anuncio irresponsable de algo que nunca debieron haberlo hecho.
Y finalmente me llama la atención que esos recursos que dejaron de utilizarse se puedan utilizar para contratar personas que presten apoyo en las delegaciones, ¿no? Si es que eso es verdad, no tiene el menor sentido. Creo que hay cosas que requieren, digamos, en el país, que no se gaste ese tipo de recursos ya a estas alturas. $40,000 podrían ser varias decenas o centenas de miles de vacunas, por ejemplo, que habría que revertir eso a la caja central del Estado, ¿no? Del Ministerio de Finanzas. No hay razón de gastar aquello. Pero bueno, ese es un tema de otra naturaleza. Gracias, doctor Fausto Camacho. Doctor Medardo Oleas, le preguntaba en su momento cómo llegamos, muy especialmente cuando todavía está gravitando allí. No sé si está gravitando, porque de lo que yo he podido informarme, hasta está en el limbo, aquella denuncia contra 4 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral y la destitución en su momento que se perseguía desde la sentencia de instancia. Eso, doctor Medardo Oleas, desde su óptica como expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, bajo el sentimiento ciudadano, ¿ya está en el olvido o todavía hay algo allí en el sentimiento ciudadano que diga, sabe qué, yo voy a representar mi voluntad, pero eso está en duda precisamente por precisamente si la voluntad del ciudadano se plasmará realmente y se respetará, doctor Medardo Oleas? A ver, gracias. Solo una aclaración. Yo fui presidente encargado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Ahora, yo quiero tocar un punto. A ver, en los conflictos en la primera vuelta, cuando hubo el enfrentamiento entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, quedó en el olvido. Ahora debemos centrarnos exclusivamente en el proceso de escrutinio. Y quiero aclararle dos cosas. El conteo de votos solo lo hacen las juntas receptoras de voto, quienes emiten el acta. Y como es una sola papeleta, ese proceso no tiene que durar más de media hora. Porque escrutar 350 actas, votos a favor de Arauz, de Lazo, nulos, blancos, no tiene que durar más de media hora. O sea que todas las actas están listas para enviar a la Junta Provincial Electoral para que se cumplan dos cosas: el escaneo, que se lo debe hacer para conocimiento público, e iniciar en forma inmediata el escrutinio de actas que tienen que hacer las juntas provinciales. Si cumplimos con ese proceso y las juntas provinciales comienzan a escrutar las actas, digamos que a las 6 de la tarde, a las 9, 10 de la noche deberíamos tener aproximadamente el 90% de las actas escrutadas en la mayoría de provincias del país. Y eso sería una garantía de que la tranquilidad ciudadana va a estar superada de esa intranquilidad que tienen ahora, de ese desconcierto, de ese miedo, con resultados oficiales, no totales, pero sí parciales. Pero no sé si la planificación vaya por ese lado, porque la desconfianza en este momento no es lo que haga o lo que no haga el Consejo Nacional Electoral, sino lo que hagan las juntas provinciales. Recordemos que ha habido denuncias muy graves contra las juntas provinciales, especialmente de Manabí, de fraudes, de una cantidad de inconsistencias de procesos que hasta el día de hoy, por ejemplo, no terminan los escrutinios para asambleístas. Entonces, esas cosas debieron haber sido resueltas, debió haberse constituido una Junta Provincial Electoral que dé la confianza. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Ya no importa el día de mañana lo que haga o no haga el Consejo Nacional Electoral en la noche. Nos importa lo que haga o no haga cada Junta Provincial Electoral. Porque si ellos, por ejemplo, ven por los de Exipol que se den a conocer que esas sí son encuestas donde nos dan tendencias electorales, que un candidato le va a ir bien o mal, y si la diferencia es muy pequeña, lo que van a activar los candidatos son a sus delegados en las juntas provinciales, a efectos de que ahí sí busquen anular determinadas actas, busquen acusar de fraude, busquen que nuevamente se haga reconteo. Entonces, si un proceso se lo maneja técnicamente, en la forma como yo le digo, no debería haber problemas, pero naturalmente no tenemos la confianza en los delegados de las juntas provinciales que han sido nominados a última hora, incluso por los miembros del Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctor Medardo Oleas. Voy con Gabriela Rosas. A ver,
Usted mencionó el clivaje con que ahora desde el aparato, el gran elector, íbamos a las urnas, íbamos porque mañana nos toca ir a ejercer nuestro derecho al voto. Y también se mencionó aquí el doctor Oleas de esa cultura que probablemente no exista todavía tan marcada respecto a ser tolerante a la decisión de las mayorías. Desde su punto de vista académico y profesional, ¿cómo entender eso? ¿No hemos madurado todavía como sociedad para ir a las urnas, expresarnos, o todavía hay esa tendencia de que como los demás no votan como parte de una autodenominada mayoría, intenta denominarse, ay, perfecto, entonces ustedes no están pensando, ustedes no son razonables, ustedes no están con el país? ¿Cómo mirar eso, Gabriela Rosas? Bueno, Javier, en ese contexto creo que tendríamos que analizar varias cosas. ¿Cómo está conformado, por ejemplo, el padrón electoral? Hay muchos jóvenes en el padrón electoral, más del 50% son jóvenes. Creo que el joven ya ha roto esa disputa tradicional entre el correísmo y el anticorreísmo que nos han dejado estos últimos años, estos últimos 14 años. Precisamente por eso vemos que en las elecciones de primera vuelta el centro ganó. Y ojo, no fue ninguna sorpresa. De hecho, esto ya ocurrió en el 2019. Entonces creo que la lectura va por ahí. Entender nuestra cultura política es complejo porque en efecto nuestra cultura política es bastante baja. Tenemos lógicas de patronazgo, lógicas mesiánicas, de caudillismo. Y precisamente por eso se hace tan complejo también comprender esta polarización y comprender cómo se van a aceptar los resultados. En efecto, si uno analiza la democracia, uno debería entender que la democracia es para elegir nuestro representante, nuestras autoridades, pero esto es por una mayoría y no para elegir las mejores autoridades ni los mejores representantes. Entonces, en ese sentido, tenemos que aún trabajar en nuestra cultura política, dejar de lado viejas prácticas mesiánicas, de patronazgo, caudillistas, como he mencionado, y más bien empezar por una cultura de corresponsabilidad. Independientemente de quién llegue a ser presidente el día de mañana, independientemente de eso, tenemos que hacer este ejercicio, porque el próximo gobierno va a tener una situación compleja. El escenario es complejo, gane Arauz o gane Lasso. Tenemos un escenario crítico en cuanto a lo económico, lo político, lo social, lo sanitario. Entonces, en ese sentido, requerimos algunos esfuerzos del público y del privado para mejorar estas condiciones. Y por supuesto, no volcarnos a las calles. Incluso antes de esta segunda vuelta hemos visto cómo ya algunos manifestantes están a las afueras del CNE, ya suponiendo un fraude electoral. Y esto lo único que hace es crear aún más desestabilización política, más caos. El país ya no puede sufrir más crisis. No estamos en las mejores condiciones para ello. Entonces, el CNE, como el órgano administrativo, deberá demostrar esa capacidad con respecto al conteo rápido. De hecho, en el informe del conteo rápido, si lo usaban o no, hubo una disputa, de hecho, por parte de los consejeros y finalmente no lo adoptaron, incluso por lo que pasó en primera vuelta. En ese sentido, yo creo que va a ser muy importante que en efecto el conteo, como es únicamente una papeleta, sea de 45 minutos, porque eso es lo que va a tomar. El hecho de que nos den los resultados a las 9:30 o 10 de la noche va a ser trascendental incluso para que estos resultados puedan garantizar de alguna forma al elector la legitimidad de lo que después sean los resultados oficiales. Gracias, maestra Gabriela Rosas. Abogado Esteban Ron, decía Gabriela Rosas sobre esta concurrencia de ciudadanos en las afueras del CNE y la pretensión de ellos legítima, más no probablemente en acuerdo, sobre un fraude. Hemos visto también lo que ocurrió en las recientes elecciones en los Estados Unidos respecto a ese enfrentamiento electoral entre Donald Trump y Joe Biden. También Donald Trump perdió y dijo que era fraude, pues, y perdió también las instancias en el aparato jurídico. ¿Por qué todavía nosotros, digo nosotros hablando como pueblo ecuatoriano, está presente esa idea, esa tesis que hay que probarla desde luego, del fraude electoral? ¿Qué estamos haciendo mal en el aparataje institucional electoral que da y conduce hacia ello, abogado Esteban Ron? Bueno,
tenemos que hablar de dos temas, naturalizaciones y desnaturalizaciones. En primer lugar, en el aparataje institucional, pues vemos que el Consejo Nacional Electoral se desnaturalizó desde la nueva conformación seleccionada en ese Consejo de Participación Ciudadana presidido por Julio César Trujillo. ¿Por qué? Porque la configuración de un órgano de esas características y que forma parte de un sistema fue cambiada. El Consejo Nacional Electoral, bajo las consideraciones constitucionales y del Código de la Democracia que se implementaron a partir del 2009 prácticamente, necesita ser un órgano eminentemente técnico, ¿sí? Donde no haya representación política. Y con esta desnaturalización, lo que se creó fue que nichos de supuesto poder o nichos decisionales sobre la base de un poder fáctico. Ahí tenemos el primer error. Eso es lo que pasó en la función electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, pues, es harina de otro cantar. Es un tema más estable porque es un organismo eminentemente técnico. Ahora, esa es la desnaturalización, la naturalización, la lamentable naturalización de prácticas de conmoción social que nosotros hemos generado en los últimos años, y es un fenómeno mundial, inclusive pues más aún latinoamericano, que es dos cosas. En primer lugar, es la desacreditación de la administración pública, es decir, a pesar de que existe una desconfianza generalizada en el aparataje estatal en general, hemos naturalizado esta desconfianza en los organismos, no solo en el Consejo Nacional Electoral, sino prácticamente en todo el Estado. Y la otra es la naturalización de no saber perder, ¿sí? Es decir, si es que yo pierdo en una determinada contienda electoral e inclusive en contiendas judiciales o en contiendas administrativas, siempre le voy a echar la culpa al árbitro, ¿sí? Y voy a decir que hay fraude. Entonces, esa naturalización de esa conducta es lo que ahora nos trae las consecuencias que se generan. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, crudo y duro. Siempre se habla de fraude, pero ¿cuándo se denuncia el fraude? En la historia, desde el 2009 hay una sola denuncia de fraude ante la jurisdicción ordinaria, que fue la de Yacu Pérez. ¿Por qué? Y tomando el riesgo de que cuando uno denuncia, uno evidencia, uno prueba. Y las elocuciones y las creaciones de relatos sobre la base de un fraude, como la fallida creación de fraude en el 2017 realizada por Guillermo Lasso, tienen ese tipo de consecuencias. Y no lo hacen ante los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque hay una temerosidad, ¿sí? Y hay una incidencia grave en el aparato estatal que no están dispuestos a asumir como responsabilidades. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa con esta denuncia que presentó Yacu Pérez, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría o qué tendría que suceder si es que la denuncia no prospera? Se puede dar la vuelta y las personas denunciadas podrían acusar a Yacu Pérez de una denuncia temerosa, maliciosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Hay una naturalización de eventos fácticos que lamentablemente no son probados. Y en el Estado el Estado requiere eventos o actos de certeza probada, porque la administración pública tiene ese principio general y mandatorio para todas sus actuaciones y de las actuaciones de los administrados. Eso sería, Javier. Tal vez me permite, Javier, pero sí, claro, quiero hacer un comentario muy breve respecto de tan importantes señalamientos hechos por Esteban. Y tiene que ver con que las cosas han ido mucho más allá. En esta ocasión, hace 2 años, 2 de los consejeros propusieron un juicio penal por fraude electoral en contra de 3 de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, si es que de la propia autoridad que debe administrar el proceso, nace ese tipo de acusaciones de fraude, entonces con mayor razón se está auspiciando para que otros pudieran hacerlo, y no necesariamente ante la autoridad penal en este caso, ni siquiera ante la autoridad contencioso electoral, sino como herramienta del juego político. Entonces, de ahí que yo quisiera simplemente terminar una idea respecto de aquello. Si es que no queremos que haya fraude entendido como el cambio de las cifras de los datos que nacen de las papeletas de cada urna y luego de los datos que se escriben, ¿no es cierto?, en la mesa, en el acta, y luego la transcripción de esos datos en la Junta Provincial. Lo que necesitan hacer los actores políticos es tener control electoral, tener delegados en todas y cada una de las mesas,
¿Para qué? Para tener la información de primera mano y un documento válido para cualquier tipo de reclamo. Pero también válido para si es que ese documento me dice que he perdido, tener la hombría de bien, como se dice, de asumir la condición de perdedor democráticamente. Porque en las elecciones siempre habrá un ganador y un perdedor. En segunda vuelta es así. Y en primera vuelta, pues un ganador y muchos perdedores. Y los perdedores tienen que aprender a perder. Y los ganadores tienen que aprender a ganar. Gracias, doctor Fausto Camacho. Con usted mismo para ir luego con el doctor Medardo Olea. A ver, doctor Fausto Camacho, el Consejo Nacional Electoral y sus 5 consejeros han trabajado para al menos desde el aparato institucional mitigar toda aquella suspicacia de decir desde el aparato institucional se está haciendo las cosas de forma inadecuada y todo se está haciendo de forma adecuada. Han trabajado para que la óptica del ciudadano diga, yo confío en el Consejo Nacional Electoral, que mi decisión, mi voluntad va a ser respetada y se va a reflejar en los resultados, o han existido ciertas, para usted más que acciones, omisiones desde alguno de los consejeros que permite de alguna manera, si mañana más tarde se da algo, decir, es que también el Consejo Nacional Electoral tiene responsabilidad ahí, doctor Fausto Camacho. Bueno, yo ya lo he dicho, lo voy a reiterar. Creo que hay omisiones, digamos que solo hasta ahí. Mire usted la cadena nacional del día lunes a las 7 de la mañana, en todos los canales de televisión y la radio, se hablaba de que el escrutinio consiste en la lectura del voto y que el secretario que lee el voto, ¿no es cierto?, de cada papeleta, le pasa al presidente. Y el presidente es el que tiene que verificar la veracidad. Y punto. Y siguen a otro tema. Cuando la ley dice que también debe ser verificado aquello por los vocales de la Junta y por los delegados de los partidos. Entonces, esa omisión de la segunda parte de ese párrafo del artículo 125 del Código de la Democracia que habla del escrutinio en la Junta Receptora del Voto, no es aceptable que pueda existir de parte de la autoridad electoral. Pero si a eso usted acompaña lo que yo ya dije hace un momento, la prohibición para que puedan estar los delegados en el interior de la urna, perdón, del aula, en el momento del conteo de los votos, pues simplemente piensa mal y acertarás, dice un refranero del castellano, ¿verdad? ¿Por qué razón no se facilita el ejercicio de la transparencia? Si es su obligación, es uno de los principios constitucionales respecto del proceso electoral. Yo creo que no se ha hecho todo, que se ha hecho muy poco. ¿Por qué? Porque no ha habido tampoco, por ejemplo, una auditoría del sistema electoral. Me refiero al sistema informático, ¿no? No se ha permitido el acceso de los delegados. ¿Sí? ¿Cuál es el problema para que aquello exista? No es comprensible realmente. Gracias, doctor Fausto Camacho. Doctor Medardo Oleas, desde el Tribunal Contencioso Electoral, a su juicio, se puede decir que todo está al menos mejor organizado que en el Consejo Nacional Electoral, muy especialmente cuando al menos en la primera vuelta y post primera vuelta se dieron algunos procesos que escalaron al Tribunal Contencioso Electoral y entiendo yo todos se pudieron sustanciar de manera algo ágil para al menos cumplir con el calendario electoral. O también hay que hacer algunas precisiones allí para en esta segunda vuelta, espero yo, no exista reclamaciones que escalen al Tribunal Contencioso Electoral, doctor Olea. Estoy en una entrevista, papito, ya te llamo. Si todo fluye normalmente y se hace un proceso de escrutinio como yo ya me permitís explicar, que el escrutinio de votos lo hace exclusivamente la Junta Receptora de Votos. Y el escrutinio tiene que ser la clasificación de los votos para un candidato, para otro candidato, nulos y blancos. Y ahí sí, ir exhibiendo a todos los presentes, incluso a los delegados, los votos para que vean que efectivamente es un voto a favor de uno, a favor de otro, o es nulo o es en blanco. Hecho eso, se hace la contabilización y se llena el acta. Hecho el acta, se llega a la Junta Provincial, además del escaneo, la Junta Provincial tiene que hacer el escaneo de las actas y es un proceso simple. Entonces, para que llegue cualquier reclamo al Tribunal Contencioso Electoral, tiene que fundamentarse, sustentarse, justificarse el reclamo documentadamente. No puede decir si se cometió fraude y ya. El Tribunal Contencioso Electoral tiene que fallar en derecho las denuncias que se presenten en forma justificada y sustentada. Y esos reclamos solo pueden presentarse una vez que se haya terminado o esté en marcha el escrutinio provincial.
pero preparación del Tribunal Contencioso Electoral para aceptar estos reclamos. Bueno, ellos lo tienen, ellos trabajan a tiempo completo y tienen los plazos establecidos en la ley. Pero sería muy triste que los problemas que surjan en las juntas provinciales electorales los trasladen para resolver al Tribunal Contencioso Electoral. Sería muy triste. ¿Por qué? Porque esa va a ser la tónica, la mecánica que utilizan los perdedores a efectos de desacreditar el proceso electoral. Ya se dijo aquí que es muy difícil que se cometa fraude, pero si se repite una, otra vez, en el imaginario de los ciudadanos van a pensar que hay fraude. Y naturalmente el Tribunal Contencioso Electoral no ha demostrado un desempeño profesional, imparcial. Recordemos que casi nos dejan sin elecciones por demorar demasiado sus resoluciones. Entonces yo aspiro que no lleguemos al Tribunal Contencioso Electoral, porque esa va a ser el arma de los perdedores. Porque yo estoy seguro de que si un candidato pierde va a activar todos los mecanismos políticos y de control que tienen a través del Consejo Nacional Electoral en las juntas provinciales para tratar de desmantelar el normal proceso de escrutinio y para impugnar y para naturalmente hacer lo que históricamente se ha visto, que se abran las urnas, que se vuelva a contar porque simplemente ellos no confían. Entonces, mire usted, un proceso normal de escrutinio en la forma que yo le he explicado es muy simple, terminamos la misma noche. Y un proceso complicado, conflictivo, aceptado por los miembros de las juntas provinciales, va a hacer que nos demoremos toda la semana y comencemos a incendiar el país con toda esa serie de argumentos infundados a los que nos tienen acostumbrados los malos perdedores. Un demócrata sabe ganar y sabe perder. Doctor Oleas, con usted mismo, en su momento le he escuchado al presidente del Tribunal Contencioso Electoral señalar que hay problemas en ellos presupuestarios, que ellos quisieran hacer las cosas mucho más rápido, pero que incluso talento humano no cuentan porque precisamente no tienen recursos presupuestarios disponibles. ¿Es un problema el recurso presupuestario dentro del Tribunal Contencioso Electoral a su juicio o no? De ninguna manera. Un juez tiene que conocer simplemente los expedientes que están ahí y resolver en derecho. ¿Para qué quieren ellos presupuesto? El único caso excepcional que les llegó fue el reclamo del señor Yacu Pérez, que mandó 20,000 actas y que tuvieron naturalmente que utilizar ahí personal para numerar, para foliar. Pero, a ver, ellos no necesitan revisar las 20,000 actas ni necesitan presupuesto para eso. Si la fundamentación del recurso no tiene sustentos, no tiene pruebas, yo no puedo decir, pues, se cometió fraude y aquí están las 20,000 actas con las que demuestro. Tiene que decir dónde está el fraude. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos ya las actas de escrutinio y ellos presentan documentos donde demuestran que lo que constan en las actas no es igual al certificado que ellos tuvieran en la Junta Receptora de Voto, ahí sí tengo dos documentos con los cuales cotejar lo que dice el documento oficial con también el otro documento oficial, porque la copia es un documento oficial donde tiene que ser iguales los datos, los resultados. Así que, ¿para qué quiere presupuesto el Tribunal Contencioso Electoral? Si necesitan ahí un secretario que les pase el expediente, analizar y resolver en derecho. Para eso no se necesita dinero, sino solamente el deseo de aplicar estrictamente la ley en base de lo que precisamente señala el Código de Democracia y la Constitución. Gracias, doctor Medardo Oleas. Magistra Gabriela Rosas, en el escenario, y va a haber, digo, porque va a haber una persona que gana y otra persona que pierde, y los simpatizantes del que pierde, pues obviamente están contentos, normal. ¿Usted observa o ya puede proyectar de que exista algún tipo de situación que de alguna manera cause inquietud ciudadana, no solamente al interior del Ecuador, sino fuera del Ecuador, respecto a que no se acepten los resultados o respecto a que se diga, mire, ¿sabe qué? Yo lo observo según mis delegados, dice A, y en la acta dice otra cosa? ¿Hay un escenario actualmente o algunos indicios que permiten armar y apuntar hacia allá en estas elecciones de segunda vuelta, Gabriela Rosas? Así es, Javier. Como usted bien lo ha mencionado, el escenario es propicio para eso. En los discursos mesiánicos generalmente lo que se alude es a los fraudes, precisamente para agitar las masas. Eso por un lado. Y por otro lado, tomemos en cuenta que por parte del correísmo el discurso fuerte que se ha venido manejando es que Lasso, el actual candidato, ha cogobernado con Lenín Moreno. En ese sentido, han marcado también esa tendencia a la falta de credibilidad, la falta de legitimidad sobre el órgano electoral.
Entonces, entendiendo en este escenario esas disputas que existen y adicionalmente el discurso mesiánico que se ha manejado en los últimos tiempos, por supuesto, es muy probable que en un empate técnico, que al momento se conoce que es así, la brecha se ha ido cerrando, es muy posible plantear varios escenarios, uno en el que gane el candidato Arauz, otro en el que gane el candidato Lasso, dependerá efectivamente de cómo hayan logrado aglutinar el voto de Pachacutic, que fue muy importante, y también el voto de la izquierda democrática, y con esto, por supuesto, agitarán las masas, suponiendo un posible fraude. Sea en el caso que sea, para ir con el abogado Esteban Ron, sea en el caso que sea, maestra Gabriela Rosa, sea si gana el señor Lasso, ¿usted cree que hay agitación del lado del señor Arauz? Y sea que gane el señor Arauz, ¿usted cree que hay agitación del lado del señor Lasso o en alguna de las dos es mucho más acentuada esa agitación desde su óptica? A mi parecer sería mucho más profunda la lucha, la agitación de masas, si perdería el candidato Arauz. El candidato Lasso en eso ha demostrado ser un demócrata, un candidato que sabe perder, lo hizo en el 2017 y no creería que eso vaya a suceder. En su momento los reclamos, la agitación fue producto de las personas que estuvieron detrás del proyecto político. Entonces es posible que más sea del un lado que del otro, pero creo también que por la brecha tan corta que existe entre los dos candidatos, es posible que coidarios, simpatizantes, se vuelquen a las calles precisamente aludiendo a este fraude. Gracias, maestra Gabriela Rosas. Abogado Esteban Ron, lo ya dicho por Fausto Camacho, Medardo Leas y también por Gabriela Rosas. Entiendo yo que el proceso de cuentavotos es sumamente sencillo a partir de los aparatajes provinciales. Desde su óptica, lo ideal, el deber ser, la ciencia política normativa, ¿qué dice respecto a, en un escenario actual ecuatoriano de segunda vuelta, qué es lo ideal? ¿En qué fecha yo ya debo de tener resultados oficiales para decirle a la ciudadanía, este ganó, este perdió, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo están las cosas y como el CNE se ha manejado, cuándo cree usted que tendremos resultados oficiales, este ganó o este perdió, abogado Esteban Ron? Muy complicado la pregunta que tú me haces, Javier, porque caería en lo que tanto he criticado, ¿sí? Que es la prospectiva o la proyección que no tiene una base fundamental, ¿sí? Se pueden jugar mucho con los números. Yo puedo hacer una prospectiva aritmética, no matemática, aritmética, en una hoja de Excel, ¿sí? Puedo empezar a jugar con las tendencias. El problema es que yo, en este caso, en mi rol de elector o tal vez de analista, o que conozco desde mi nicho de conocimiento, podría generar desinformación, ¿sí? Si es que yo te digo, yo puedo decir que una tendencia, y sería un error, una tendencia votacional se estabilizará por sobre los resultados oficiales, es un error conceptual. Ahora, de lo que vimos y de lo que hemos visto de las actuaciones de este Consejo Nacional Electoral, es importante siempre comparar elección con elección, tipo de elección con tipo de elección, presidenciales o no presidenciales. Vamos a ver qué pasa. En la primera vuelta, obviamente, fue un escrutinio demorado por dos factores. El primero fueron las actas rezagadas, las que tienen que procesarse en las juntas provinciales electorales y en la Junta Especial del Exterior, porque se tiene que organizar, el repliegue es complicado y luego se tiene que hacer pues la apertura en el caso de que proceda. Y más aún con las juntas que tienen o las juntas que vienen de las circunscripciones especiales del exterior, porque tendríamos que, y siempre ese es el cuello de botella, ¿no? Tenemos que esperar que lleguen los paquetes electorales y aquí la junta empezar su procesamiento. Yo te diría, Javier, viendo lo que pasó en la primera vuelta y viendo lo que pasó en el año 2017, porque tendría que compararla con esa, yo creo que por ahí, resultados oficiales, y ahí sí creo que me va a ayudar más Medardo y Fausto, que tienen mucho más experiencia, una semana tal vez, porque en este momento con la estrechez de diferencias que supuestamente existe, jugar con tendencias imposible. Ahora, si las diferencias y el número mágico que siempre se utiliza, si las diferencias se logran estabilizar, ojo con eso, diferencias estables es otra cosa que la prospectiva.
en los siguientes números. Hasta un 1.5 hay empate técnico y hay que esperar el resultado. Desde 3% hasta el 5 puedes sacar una perspectiva y del 5 en adelante tú ya puedes decir gané o perdí anticipadamente, ¿de acuerdo? Y considerando siempre el volumen votacional de la demografía que yo estoy analizando. Te pongo otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en la primera vuelta con el tema de Yacu Pérez y Guillermo Lasso? ¿Sí? Yacu Pérez se mantuvo prácticamente 4 días como ganador, pero siempre se advirtió, Fausto lo hacía y lo recuerdo, ojo con Guayas, el volumen votacional de Guayas, la tendencia de Guayas, la cantidad de electores de Guayas puede hacer que, y se advirtió en todo lado, la diferencia se revierta. Y eso pasó, ¿sí? Entonces yo te diría, Javier, que con estos números que más o menos se ha estudiado, serían los que nos permitirían, nos permitirían pues tener alguna solidez en el resultado, pero de ahí una semana. No va a ser antes de eso resultados oficiales. Una utopía decir que el perdedor no va a presentar recursos ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Contencioso Electoral, abogado Esteban Ron. Definitivamente es una utopía porque ya es otra de las naturalizaciones, ¿no? Activar absolutamente todos los recursos administrativos y jurisdiccionales, inclusive por el mero hecho de activarlos y seguir hasta el final. Presentar, por ejemplo, incidentes en el contencioso electoral, recusar a jueces. Ya bien lo señalabas con el tema del juzgamiento a estos jueces que a los consejeros en la infracción es un quórum que no se ha dado. Entonces empiezan a incidentarse con excusas, recusaciones, igual a pedir ampliaciones, aclaraciones. Son legítimos derechos, ojo, son legítimos derechos que tienen en este caso los sujetos políticos, pero, esa es la cultura del mal perdedor. Empezar a poner trabas al resultado oficial. Y si la memoria no me falla, por lo menos entre ampliaciones, aclaraciones e incidentes se pueden generar 5 recursos, 2 administrativos, 3 jurisdiccionales, hasta tener resultados oficiales. Gracias, abogado Esteban Ron. Solamente cierro ya y acercándome al final, pidiéndole al doctor Fausto Camacho y al doctor Medardo Olea si tienen algún comentario que complemente ya lo dicho por Gabriela Rosas y Esteban Ron. Doctor Fausto Camacho. Su micrófono, actívelo, por favor. Tienes razón. Lo único que hay que señalar es que efectivamente, si es que con responsabilidad se acude a este proceso desde las candidaturas, ellos deben tener una información suficiente a través de sus delegados. Aquí una de las formas de medir la responsabilidad política de las candidaturas es saber el nivel de organización del control electoral de segunda vuelta. Si tú tienes ese control electoral bien hecho, o básicamente bien hecho, vas a tener la información suficiente para que tus recursos, si es que estás convencido de que tienes, digamos, elementos de juicio probatorios, esos los únicos elementos de juicio probatorios realmente válidos van a nacer del día en que se cuentan los votos, como bien lo dijo Medardo. Es decir, en la Junta se cuentan los votos, no en ninguna otra parte. Entonces, si es que hay algo que está distorsionando ese conteo de votos, lo vamos a tener, el elemento de prueba es el que te entrega la propia Junta. Caso contrario, no existe elemento de prueba válido, ¿no? Hay algunas cosas que eventualmente podrían conducir a que bajo la facultad del Consejo Nacional Electoral del 141 puede determinarse abrir unas pocas urnas que en esta ocasión no se hicieron, por ejemplo, y que luego se ha hecho una comprobación de datos cambiados entre las listas que están juntas, es decir, entre los datos de Lasso y los datos de la REA que están juntos, ¿no? Por el número de lista, la lista 19, la lista 20 y la lista 21. Si tú le pones a la REA los datos de Lasso y viceversa, obviamente vas a producir un beneficio al uno y un perjuicio al otro. Y no tienes ninguna inconsistencia en el acta. ¿Por qué? Porque suman los datos. Y yo, si es que fuese parte de la autoridad electoral y tuviese 20 casos o 50 o como 70 que finalmente se encontraron, no tendría ningún inconveniente en abrirlos y subsanar ese tipo de problemas que pueden nacer de error o de mala fe. Y que la ley no prevé un mecanismo como tú puedes hacerlo de manera explícita, porque toda la casuística nunca puede estar dicha en la ley.
de cuándo hay que abrir. Hay una facultad extraordinaria en el artículo 141 para el Consejo Nacional Electoral de implementar verificaciones y comprobaciones que creyera conveniente. Pero esta es la excepción excepcionalísima, ¿no es cierto?, para no hacer abuso de aquello, porque no con esa facultad entonces voy a disponer que se abran 30.000 urnas para contar los votos. No tendría el menor sentido, porque entonces se desnaturaliza efectivamente el sistema que está diseñado para que los votos se cuenten en las mesas, las actas se contabilicen en las provincias y el escrutinio nacional final sea la totalización de los resultados de las provincias. Yendo en esa perspectiva, la ley dice que el escrutinio puede durar hasta 10 días. En segunda vuelta no tiene por qué durar más allá de eso, más allá de que existe una norma que señala que, de ser necesario y con las justificaciones pertinentes, puede extenderse por parte del CNE un plazo mayor a esos 10 días. Eso está bien para la primera vuelta, para la elección de asambleístas, para un conflicto de otra naturaleza. En una elección tan simple como 2 candidatos más nulos y blancos, 4 cifras y una quinta cifra que es el total de sufragantes, no hay razón de que ese proceso, digamos, ubicando la inquietud que señalaba Esteban, dure más allá de 4 o 5 días. Yo personalmente creo que será tiempo más que suficiente para que lleguemos a un resultado final. Tal vez se pueda extender en algo que nadie toma en cuenta, si es que hay 2 o 3 juntas del exterior que nos llegan, pero que cuando lleguen no va a cambiar en absoluto el resultado. Entonces, hasta podrían anularse esas juntas y totalizarse y proclamarse resultados. Pero es preferible darle valor a esos ecuatorianos que ejercieron el sufragio en el exterior y que por alguna circunstancia extraordinaria no llegan. Pero finalmente podrían no estar proclamados los resultados, pero están definidos los resultados, ¿no? A menos que, obviamente, no te olvides que la ley dice que puedes ganar con un voto. Si tienes la mitad más uno de los válidos, ganaste la presidencia de la República. Hay alcaldías en la elección del 2019 que se ganaron con 7 votos. Y en ese caso, en buena hora, el perdedor aceptó la pérdida y le felicitó al ganador. Así debería ser, de manera general, las elecciones, en la medida en que la autoridad haya entregado la suficiente información y generado de esa manera confianza para que los actores, en primer lugar, y luego los ciudadanos, entonces podamos confiar. Pero si entramos a este proceso con 9 de cada 10 que no confiamos en el CNE, y el CNE no reconoce sus errores, porque la mejor forma de recuperar confianza es reconocer los errores. Decir, sí, en esto me equivoqué. ¿O es que acaso alguien le ha escuchado a alguien del CNE decir que reconoce que se equivocaron al vallar los recintos electorales y no permitir la libre circulación de los electores en la primera vuelta? Simplemente se quedan callados respecto de aquello y creen que con eso no ha existido el error. Nadie nos ha explicado por qué razón las actas de escrutinio de todas las dignidades no aparecieron en la web del Consejo Nacional Electoral, sino hasta después de una semana de la fecha de las elecciones. Y se les ha requerido respuesta y simplemente mutis por el foro, como se dice, ¿no es cierto? Callados, y creen que con ese silencio están subsanando algo. Nadie ha respondido de por qué es equivocada, para no darle otra interpretación, aquella decisión de que no puedan ingresar los delegados con todos los recursos de bioseguridad, obviamente, mascarillas, protectores, lo que sea, al aula donde se cuentan los votos. ¿Por qué no responden a esas cosas? Ya Esteban decía, tienen una falencia institucional, no tienen una vocería adecuada, firme, y ninguno de ellos se ha convertido en un vocero de su propio criterio, por último, con convicción, con decisión, señalando las cosas en lo fundamental, la verdad. Y si es que en algo se equivocaron, nos equivocamos. Y si no están equivocados, defendiendo con la verdad el punto de vista, pero defendiéndolo, pues. Gracias, doctor Fausto Camacho. ¿Algo que agregar, doctor Medardo Oleas? Esta es una elección reñida, ¿por qué? Porque no se tiene claro, por ejemplo, hacia dónde van los votos de gran parte de la juventud, los llamados indecisos, que a última hora resolverán por quién votar. Esa incertidumbre solamente podremos nosotros entender el día de mañana. Y mañana siempre y cuando se haga un escrutinio en la forma que yo he indicado.
Yo calculo que si las cosas van bien, la misma noche tendremos, como dije, el 90% de los escrutinios en la mayoría de provincias, con excepción de Guayas, Pichincha y Manabí, que por el volumen generalmente eso demora más, unos 2 o 3 días. Pero lo importante es que tengamos ya muy claro hacia dónde van las tendencias. Primero, con los de Exipol. El Exipol nos da las tendencias con un margen de error entre 3 y 5% de hacia dónde fueron las tendencias electorales. Pero el Consejo Nacional Electoral no puede por ningún concepto dar a conocer tendencias ni escrutinios parciales. Su obligación legal es solo dar escrutinios definitivos y naturalmente solucionar los problemas. Yo espero que mañana no tengamos problemas de juntas receptoras que no se integran, de gente que no ha sido capacitada. Otra vez que tengamos las denuncias como se hizo en Manabí de posibles fraudes, quizás no tengamos ese problema, porque si las cosas fluyen con una sola papeleta es muy fácil hacer los escrutinios, muy fácil hacer los procesos. Pero insisto, si se comprueba que el día de mañana los 2 candidatos están peleando voto a voto, la ciudadanía votará en paz, pero de noche se incendiará el país porque ninguno de los candidatos querrá perder y activarán sus equipos de trabajo para copar las juntas provinciales, para pedir conteos, reconteos, apertura de urnas, impugnaciones y todo lo demás. Yo aspiro que eso no suceda, por el bien del país, porque además, si un candidato sale descalificado y gana precisamente con esta serie de reclamos, le va a ir mal, porque un candidato tiene que entrar a gobernar con una solvencia y una claridad de que su triunfo no tuvo problemas, de manera tal que esa legitimidad que le da el triunfo, si sea con pocos votos, no sea cuestionada después. Recordemos que ni siquiera va a tener una asamblea que le respalde, porque la Asamblea Nacional hasta ahora no logra estructurarse adecuadamente con los bloques tan divididos que existen. Entonces, todos estos problemas de la democracia ecuatoriana que esperamos que hayan madurado un poco, que comprendan que la crisis del país es tan grave que no amerita este tipo de conflictos políticos, partidistas, a los que nos han acostumbrado esta clase política irresponsable que lamentablemente no vela por los intereses nacionales, sino solo por sus intereses particulares. Gracias, doctor Medardo Oleas. Palabras finales de Gabriela Rosas y Esteban Ron. Gabriela Rosas. Bueno, yo me sumaría a las palabras que ya ha dicho el doctor Oleas, el doctor Camacho, simplemente recordar que el día de mañana es un día importante, es una fiesta democrática. La jornada electoral será, por supuesto, compleja, pero no olvidemos que con las acciones que tomen los distintos actores políticos y, por supuesto, los ciudadanos, también se puede acentuar un fenómeno que ya se venía dando en la región. Antes de la pandemia incluso, inestabilidad política, tensión social, prácticas y órganos no democráticos. En ese sentido, mi llamado más bien es a reflexionar aún en estas pocas horas por el voto, tomar la mejor decisión y, por supuesto, esperar lo mejor para el país. Gracias, Gabriela Rosas. Esteban Ron. Bueno, igual, mi adhesión a las palabras de Medardo, de Fausto, de Gabriela. No creo que quede mucho por decir, tal vez algo, el tema de la información oficial, ya Fausto igual lo recalcó, no hay una vocería adecuada por parte del Consejo Nacional Electoral, no hay una información efectiva por parte de algunos medios de comunicación. En ese sentido, pues la información oficial y la no oficial va a empezar con una guerra, ¿no? Y no guerra de voces, sino guerra de relatos. En ese sentido, cuando tienes esa falla estructural, ¿a qué tienes que acudir? A los sujetos políticos. Y los sujetos políticos tienen que ser muy responsables en este sentido. No quiero ver ese escenario que tuvimos en 2017 cuando a Guillermo Lasso se le borró la risa en medio de transmisión de televisión. Tampoco quiero tener ese escenario que fuera del CNE estuvieron personas 2 semanas. Tampoco agresiones como las que hemos tenido, ¿no? Entonces, el tema de acudir a la información oficial, no especular, no envolvernos en relatos y acudir siempre, en este caso, a medios de comunicación, a contrastar la información, va a ser súper, súper importante. Y como le digo, los sujetos políticos tienen que ser extremadamente responsables. Y ahí se genera esta corresponsabilidad, Estado, inclusive gobierno y ciudadanos,
que algo en general va a aportar para el proceso electoral. Creo que el voto está prácticamente decidido. Si hay niveles de indecisión, tenemos que todavía realizar pues los ejercicios de introspección y de asimilación de la situación del país. Y finalmente, estimado Javier, que todo sea para bien del país y que algo de estabilidad en la administración electoral y pública nos traiga este proceso electoral. Gracias, abogado Esteban Ron. Gracias al doctor Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral y coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Gracias al doctor Medardo Olea, jurista, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias a Gabriela Rosas, magíster, catedrática e investigadora de la Universidad Internacional del Ecuador. Y gracias al abogado Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho, experto electoral y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa y con sus criterios alumbrar un poco sobre todo este panorama, a ratos incierto, a ratos opaco, a ratos confuso, actualmente que vivimos. Que Dios les siga cuidando a ustedes y su familia. Síganse protegiendo de la COVID-19 porque esta vaina sigue y las vacunas no al ritmo que siguen los contagios, y que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Una linda noche, un placer. Que estén muy bien. Bien, hasta luego.